Qué bueno poder estar nuevamente con ustedes. Muy buenas noches. Estamos ahí bien contentos de poder hablar de un tema bien especial para nuestras vidas. Estamos con una serie en la cual se llama Radicales. Y Dios nos manda a nosotros que para lo bueno también tenemos que aprender a ser radicales. El tema de hoy es radicales en buscar a Dios. Nuestro deseo como pastores es el hecho de que estemos siempre en comunión con Dios. Porque si no estamos en comunión con Dios, si no lo hacemos, entonces el diablo se va a encargar de que nosotros tengamos comunión con Él. Y nosotros necesitamos tener esa relación, esa comunión con Dios, porque día tras día van a haber diferentes eventos, diferentes circunstancias, diferentes adversidades que nos van a pasar y que necesitamos estar en comunión con Dios para poder responder correctamente. Por eso es que mucho y de varias maneras nosotros como pastores hemos intentado hablar a ustedes de la importancia de una vida de devoción a Dios. Por eso como pastores hemos hablado de algún montón de varias cosas que hemos hecho para que ustedes y para que todos nosotros tengamos esa relación con Dios. Ya hemos hablado y tenemos programado el tiempo de platicando con los pastores. También tenemos unos videoclips en los cuales nosotros estamos hablando acerca de la relación con Dios. Hemos estado por años, ustedes saben que en el sistema de venir y leer la Biblia todos juntos, y por eso es que llevamos una secuencia y ahorita estamos leyendo Jeremías y hemos pasado por muchas cosas y todo esto se hace y lo hacemos con el interés de que cada uno de nosotros podamos tener una comunión con Dios. Así que como pastores hemos tratado inclusive de darles a conocer muchas veces, de dar la enseñanza de la importancia del tiempo devocional, de que nosotros tengamos la claridad de la importancia de la oración, de la importancia de, inclusive hemos hablado basado en una película que vimos hace un tiempo del cuarto de guerra, que es el cuarto en el cual nosotros podemos estar ahí cerca del Señor. Siempre hemos hablado, pero el problema es que no siempre lo que nosotros platicamos trae los resultados que nosotros quisiéramos. Pero hoy queremos entonces ir un poco más en profundidad. Queremos hablar de no solamente del devocional, sino de una comunión diaria con Dios, debido, como les estaba diciendo, a que siempre nosotros nos estamos enfrentando a diferentes situaciones que nos hacen responder de acuerdo a nuestra relación con Dios. ¿Qué reacciones nosotros tenemos cuando sucede algún percance en nuestra vida? ¿Cómo nosotros venimos y respondemos cuando hay circunstancias que tenemos que responder a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a esa persona que se nos atraviesa cuando vamos en el automóvil? ¿Cómo nosotros respondemos? ¿Cómo debemos responder? Y yo quiero que antes de eso, yo pienso que a muchos de nosotros nos ha costado tener esa comunión con Dios, ese tiempo con Dios, porque tenemos y estamos en una cultura. Y estamos en una lucha contra la cultura que nosotros ya traemos. Y generalmente la cultura que nosotros traemos es una cultura de ser desobedientes. Muchas veces traemos la cultura de hacer lo que nosotros querramos. Muchas veces tenemos cuestiones que no son necesariamente las correctas, pero esa es nuestra cultura. Quiero explicarle un poco lo que es lo que quiere decir y lo que quiero enseñar con respecto a lo que es la cultura. Fíjense que con mi esposa salimos nosotros en las mañanas a caminar. Y es bien interesante que cuando estamos caminando hay personas y hay gente que salen con una buena apariencia, con una buena imagen y salen con los perritos a la calle. Y salen con los perritos a la calle y ¿saben qué es lo que hacen? Que hacen que los perritos vengan y hagan y tengan sus necesidades en los jardines, en los lugares, en las aceras. El problema es que después pasa gente sobre esos lugares y se ensucia sus pies, etcétera, etcétera. Ahora, yo sé que ustedes no son así, pero eso es una parte de nuestra cultura. Y yo lo miraba como algo normal hasta que en un momento yo estaba en otro país, en Estados Unidos,
y fui con mi esposa, fuimos a un parque público, y fue bien interesante cuando nosotros pudimos ver ahí, en ese parque, que salían las personas con sus animalitos también, pero a la par de eso llevaban unas bolsitas y unos elementos para recoger la suciedad que los animalitos hacían. Y yo me puse a pensar, eso es la cultura. Yo sé que tal vez usted no es así, ni tiene perritos, pero la cultura nuestra está tan dentro de nosotros que nos portamos y pensamos que es natural. Pero cuando hablamos entonces de tener un tiempo con Dios, nos cuesta mucho, de tener esa relación con Dios, nos cuesta mucho por la cultura que nosotros traemos. Nos cuesta leer, nos cuesta venir y concentrarnos, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que a nosotros nos cuesta ser obedientes, porque así hemos sido siempre, así nos han formado. Ahora, puede ser que nuestra cultura esté bien, pero ¿qué pasa? ¿Por qué es que nosotros no tenemos esa relación con Dios si lo hemos hablado de que es importante para que podamos estar bien con el Señor? Y yo creo que tal vez no nos damos cuenta, y yo creo que con esta cuestión de la pandemia hemos estado viendo de que muchos hermanos o algunos hermanos todavía no se han podido reincorporar a los eventos, a las reuniones de la iglesia. ¿Y por qué será? Muchos de ellos no es porque no quieren, sino porque ese tiempo devocional, ese tiempo con Dios lo han perdido. Posiblemente estaban acostumbrados, algunos de nosotros estamos acostumbrados a alimentarnos con lo que el pastor decía aquí en la iglesia. Tal vez algunos con lo que alguna persona, un líder les decía. Pero en nuestro tiempo con Dios, en nuestra relación con Dios, estábamos siendo bien con una cultura de no ser obedientes. Y entonces lo que pasó es que después de 2 años, ahora cuesta venir y nuevamente venir y ser en este punto radicales para poder venir y tener esa nueva relación con Dios. Y lo que ha pasado entre muchos de nosotros que tal vez no nos fijamos y tal vez usted ya está incorporado, pero no siente que esa relación con Dios es que puede estar desnutrido. Así como yo voy a poner aquí estas imágenes que son un poco duras, pero lo que nosotros vemos aquí son personas que están desnutridas. Si ustedes las ven ahí, como lo pueden ver en la imagen que tenemos acá, una persona desnutrida es una persona que pronto está por morirse, que pronto está casi por venir y decir, ya llegó, este es el final de mi vida. Y cuando lo vemos así, espiritualmente, esto es físicamente, pero muchos de nosotros espiritualmente podemos estar desnutridos. Y si estamos desnutridos, estamos a un paso de venir y perder toda nuestra relación con el Señor. Ahora, aquí es entonces donde nosotros necesitamos comenzar a ser radicales, porque si no, poco a poco nos vamos a ir desnutriendo más como lo que estamos viendo acá. Y vamos a hablar de algunos pasajes que nos aconsejan cuál debe ser nuestra actitud para ser personas radicales. Dice en 1 de Pedro 1:13, por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completa en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Y aquí vamos a ver este pasaje porque es bien interesante. ¿Qué es lo que Dios nos dice para que nosotros seamos radicales? En primer lugar dice, dispónganse para actuar con inteligencia. Posiblemente no tienes la cultura de hacer varias cosas, pero sí te dice Dios, te ha dado una manera de pensar y dice, tienes que ser inteligente. Tienes que tener dominio propio y tienes que poner tu esperanza completa en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. ¿Qué puede pasar con aquellos hermanos, como les decía a ustedes,
que ya no están aquí o que están a medias. ¿Saben qué puede estar pasando? Que están siendo desnutridos y posiblemente están comiendo poco de las cosas del Señor. Por eso dice aquí, ser radical, de acuerdo al pasaje que nosotros estamos viendo, nos lleva y nos debe de llevar en primer lugar, de acuerdo a lo que dice ese pasaje, a actuar con inteligencia. Tenemos que saber qué es lo bueno para mí, qué es lo bueno para usted, qué es lo que le va a ayudar a usted, cuál lectura le va a ayudar a usted, qué cosas, qué comunión le van a ayudar, qué es esa cosa que está pasando, qué es lo que lo está atormentando, que Dios se lo quiere quitar. Tenemos que actuar con inteligencia. Y aquí no estamos hablando de emoción, lo que siento, lo que pienso. No, estamos hablando de nuestros conocimientos, de nuestra inteligencia. Y Dios dice aquí, dispónganse ustedes para actuar con inteligencia. También nos dice, tengan dominio propio. Porque sí, siempre hay que tener dominio propio. Hay acciones de nuestra parte que necesitamos tener dominio propio. Levantarnos temprano, hacer las mejores cosas, todo lo que ustedes ya conocen. Eso es dominio propio. Todo lo incorrecto que vamos a hacer, que no lo debemos hacer, significa que tenemos que tener dominio propio. Ya sea por áreas de pecado, por enojo, por cualquier otra cosa que estemos teniendo. Tenemos que aprender. Usted debe aprender a tener dominio propio. Y también, de acuerdo a lo que dice este pasaje, tenemos que creer y hacer nuestra la gracia de Dios. Ya creo que hemos hablado durante estos meses en el pasado, aquí en nuestra iglesia, acerca de todo lo que es la gracia. Y hemos descubierto muchas cosas que se nos han enseñado, que los pastores nos han enseñado, muchas charlas. Y tenemos aquí nosotros muchas cosas que nos han desnutrido cuando nosotros no conocemos lo que es la gracia de Dios y tenemos que hacerla nuestra. Pero también yo pienso que hay un conflicto un poco mayor y es que hay algunos que estamos claros que no conocemos de Dios, pero hay otros que pensamos que estamos bien con el Señor, pero no nos damos cuenta que aunque a veces tenemos el cuerpito un poco más sólido, pero estamos desnutridos y tenemos que aprender. Y tenemos que aprender que no importa cómo esté usted, no importa si usted se siente o piensa que ha crecido mucho en la comunión con Dios, siempre hay una oportunidad para crecer un poco más. Y hay algún ejemplo en la Biblia de muchas personas que fueron y que son radicales. Y yo quisiera concentrarme en este momento en una persona que yo la analizo como alguien que fue bien radical, pero bien radical. En la historia se menciona de una señora que se llamaba Ana. Ana, esposa de una persona, de un líder, y esta señora... la historia de ella es bien interesante. Ella estaba casada. En aquel tiempo las leyes permitían que una persona pudiera tener dos esposas. Entonces su esposo tenía dos esposas, ella y otra persona más. Y resulta que ella era una mujer bien devota al Señor, bien radical con las cosas de Dios, pero no podía tener hijos. Y ella venía en su momento y se acongojaba. Y le daba dolor el saber que no podía tener hijos. Y no solamente eso, sino que la otra esposa de su esposo, la otra señora, se reía de ella porque la otra sí tenía hijos. Y para ella era un tremendo dolor. Y un tremendo dolor que nunca la hizo desfallecer en su vida. Entonces vamos a ver un poco de la vida de Ana. Fíjese que interesantemente Ana, la palabra, el nombre Ana significa gracia. Y vamos a ver que en primera de Samuel 1:7 se ve que Ana sufría. ¿Por qué? Porque dice, y cada año era lo mismo. Penina se burlaba de Ana cada vez que iban a la casa del Señor. Y por lo tanto Ana lloraba y no comía. Fíjese qué fuerte para esta mujer. Dice que cada año era lo mismo. Pasaba sufriendo. Y cuando dice cada año es que yo no sé cuántos años fueron. Pero fueron muchos años porque cada año y otra vez y otro año. Posiblemente muchos de nosotros estamos en una circunstancia de sufrimiento
Y pensamos, no, esto debe de cortarse ya. No, o algunos nos desanimamos y perdemos nuestra relación con Dios porque el sufrimiento muchas veces o te aleja del Señor o te acerca a Dios. Y tienes que ser radical para que el sufrimiento te acerque a Dios. Y por eso dice que Ana sufría porque cada año era lo mismo y se burlaban de ella. Y yo no sé cuánto era el dolor de ella, pero dice que ella ni siquiera comía. No comía. Era una mujer físicamente desnutrida, pero espiritualmente siempre dependía del Señor. Otra de las características que vemos de Ana aquí es que tenía una falta de contentamiento. En su dolor tenía una falta de contentamiento. Primera de Samuel 1:8 dice, un día Elcana le preguntó, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida? ¿Acaso yo no soy para ti mejor que 10 hijos? Fíjense que cómo se sentía su esposo de mal, de ver que ella con todo lo que pasaba, seguía, venía y estaba llorando y pasaba sufriendo y no estaba contenta. Ella tenía una falta de contentamiento porque le dice el esposo, y es que yo no soy mejor que todos si tuviera ese montón de hijos. ¿No estoy yo aquí para ti? ¿Acaso no soy mejor para ti que mejor que 10 hijos? Y entonces lo que nosotros podemos ver aún en el corazón de Ana es que podía perder el ser una agradecida. Por mirar el bien del otro, si a veces a nosotros nos ocurre que por ver el bien del otro somos desagradecidos y no vemos lo que Dios nos ha dado a nosotros. Otra de las características que vemos aquí de Ana es que era con una oración constante. A pesar de que parecía que nunca iba a pasar, que nunca iba a venir la respuesta de Dios, ella era una mujer de oración. En el 1:9 dice, una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. ¿Cuál fue la actitud de ella? Dice, Ana se levantó y fue a orar. Esa era una vida de ella. Es una constancia en ella. Y yo sé que muchas veces nosotros oramos cuando tenemos alguna necesidad, pero también es bueno que podamos orar cuando no tenemos esa necesidad. Cuando podemos ser agradecidos con el Señor. Porque muchas veces cuando nosotros estamos en sufrimiento, el sufrimiento nos hace desfallecer. Pero ella estaba ahí y dice que se levantó a orar y el sacerdote que estaba ahí enfrente estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo y la miraba a ella entrar. Y aquí viene tal vez el punto más importante que podemos ver de una mujer de Dios, de una mujer que fue radical con el Señor. Siempre en los versículos 1, 10 y 11, dice lo siguiente. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente. Mientras oraba, al Señor hizo el siguiente voto. Fíjese qué impresionante. Está ella con una profunda angustia. No hay nada de respuesta de Dios. Ella no sabe que va a haber una respuesta de Dios. Pero ella viene y hace el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda tu vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Eso es una decisión radical. Porque ella no iba a decir, no, ya hoy sí ya me lo dio. No, eran bromas, Dios, eran bromitas. Mira, uno sabe cómo bromea uno, no es así. Viene y dice, te lo voy a dar. Porque yo soy radical. Lo que quiero es que ver el milagro que tú vas a hacer. Como muchas veces nosotros necesitamos ser radicales con algunas cosas que pasan en nuestra vida. ¿Qué necesitas tú que Dios cambie en tu vida? ¿Qué necesitas tú que Dios debe de mejorar en tu vida? Posiblemente puedan ser áreas de las que ya siempre hemos manejado, pero que como no hemos sido radicales, ahí están. El enojo, los celos,
Muchos que padecemos de pereza al levantar, no. Puede ser tu problema de las finanzas, el orden en tus finanzas. Puede ser la necesidad de un pecado que está en el interior de tu vida y tienes que ser radical para que se quite. O puede ser la inseguridad, o puede ser lo que podemos estar pasando de temor, la envidia. ¿Qué cosas necesitas tú que Dios cambie en tu vida? Necesitas ser radical. Ana lo hizo. Y dijo, yo necesito esto, esta es mi necesidad. Y si sucede, voy a hacer esto. Aquí lo importante entonces es que si tú le pides algo a Dios, si quieres que eso suceda, y si sucede, Dios quiere que sea radical con eso. También viene otra cosa que vemos aquí en la vida de Ana, es su concentración. En el verso 14 dice, está viendo el sacerdote y la ve que está orando ahí. Y le dice, tienes que venir borracha, le reclamó. Abandona el vino. Ella no estaba borracha. Estaba concentrada en el Señor. Ella estaba allí, Señor. Eso es lo que estoy haciendo. Y parecía tal que no era la costumbre, porque aún el sacerdote se engaña y dice, es que está borracha. Estaba concentrada en él. Estaba sin celular. Ahí no había celular, ahí no había cosas que sin recibo, sin plata. No, ahí estaba ella concentrada. Y cuando está concentrada, lo que quiere hacer con Dios es lo que dice en el número 6, punto número 6, es de adorar. En el 1:28 dice, ahora, después de que tuvo el bebé, después de que le nació el bebé, que llegó un momento en el cual ella se sintió que Dios le respondió, que Dios le responde, que fue un momento en el cual ella inclusive dice, no voy a ir al tabernáculo porque estoy dando de comer a mi bebé, porque estoy dándole de mamar a mi bebé. Y aún en ese momento, después que nace ese niño, después de que lo tiene ahí con él, después de que empieza a crecer, y yo creo que ustedes que son padres, ustedes que son madres, se van a dar cuenta de lo difícil que ella había prometido, de lo radical que ella había sido, porque había un niño. ¿Cómo no iba a amar a ese niño? ¿Cómo no iba a querer a ese niño? Ella lo amaba. Yo no sé si usted le hace esa promesa de decir, no, sí, yo se lo voy a dar al sacerdote. Y ya no lo voy a tener conmigo. Eso es algo de fuerza, de dolor. Pero lo que vemos aquí es que Ana era radical. Y entonces en el verso 1:28 dice, ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y ahí ellos adoraron. ¿Saben lo que es adorar? Adorar es darle a Dios. Generalmente cuando nosotros vamos y oramos, lo que hacemos es de pedirle a Dios. Señor, necesito esto, necesito el otro. Y se nos olvida de lo grande que es Dios. Fíjese que no le voy a decir que yo lo hago seguido, pero el otro día que estaba estudiando este tema, habían unas cuestiones que estaban pasando ahí en el quehacer diario de uno. Y dije, le voy a dar gracias a Dios. Solo le voy a ir dando gracias. Señor, gracias por esto. Qué grande eres Dios. Y eso me fue dando una tranquilidad de tal manera que dije, qué bendición. Y ya me imagino cómo se sentirá Dios. Cuando nosotros, en vez de decir, Señor, dame esto, dame el otro, dame esto, dame acá, lo que venimos es a exaltarlo a Él. Y eso es adorar al Señor. Por eso, cuando vemos diferentes pasajes en la palabra, vemos cómo en los Salmos, por ejemplo, se adora fuertemente a Dios. Y a mí me gusta, y quiero casi terminar con este pasaje del Salmo 145, que está David alabando, exaltando a Dios, y le dice a Dios, te exaltaré mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días, sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor
el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Y más adelante dice siempre en el Salmo 145, en el versículo 18, dice, el Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que lo invocan de verdad. Él concede los deseos de los que le temen. Dice, y oye sus gritos de auxilio y los rescata. Dios está ahí. Dios quiere que seas radical. Y Él está escuchando tus gritos. Él sabe tus necesidades. Y Él tiene lo mejor para ti. En el caso de Ana, tuvo a su hijo, tuvo a Samuel. Y Samuel fue el último juez. Fue uno de los grandes hombres de Dios. Eso fue el fruto que Ana tuvo de haber sido en su momento radical. ¿Quieres tener una vida llena de gozo, fortaleza? Sé radical en tu relación con Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu palabra que es verdad. Señor, y yo te pido por cada uno de nosotros, para que podamos ser radicales, cambiar nuestra mente, cambiar nuestra conducta, cambiar nuestra cultura, para poder siempre, Señor, alabarte, adorarte como tú te lo mereces. Gracias porque sabemos que vas a oír y escuchas los gritos, los deseos de todos los que estamos pidiéndote auxilio. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Soy tu hogar, pues tú me has dado libertad. Mi gozo está en tu verdad. Mis labios te alabarán y siempre cantaré que tu amor llegó. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Por las montañas y mar, un río fluye con tu amor. Mi corazón soy tu hogar, pues tú me has dado libertad. Mi gozo está en tu verdad. Mis manos te alabarán y siempre cantaré que tu amor llegó. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Si estamos cantando, es por tu bondad. Cuando el mundo vea tu luz, cantarán también, si lo harán. Si estamos cantando, es por tu bondad. Y cuando el mundo vea tu